Estas fueron las 7 maravillas del mundo antiguo. Empezamos con la número 1. Las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza, situadas en la meseta de Giza, cerca de El Cairo, Egipto, son la única maravilla que ha resistido el paso de los siglos. La Gran Pirámide, construida para el faraón Khufu alrededor del 2560 a.C., es una estructura colosal compuesta por aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, cada uno con un peso promedio de 2.5 toneladas. Su precisión arquitectónica es asombrosa, con lados que están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales. Aunque las teorías sobre su construcción son variadas, la magnificencia de las pirámides de Giza perdura como un enigma y un tributo al ingenio antiguo. Número 2. Los jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes, construidos en el siglo VI a.C. por el rey Nabucodonosor II, eran un oasis verde suspendido en la ciudad de Babilonia, actual Irak. Según las descripciones de la época, los jardines consistían en una serie de terrazas construidas con ladrillos de arcilla y sostenidas por una intrincada red de canales de irrigación. Aunque la existencia de estos jardines ha sido objeto de debate entre los historiadores, la leyenda de su esplendor ha perdurado, destacando la habilidad de la antigua Babilonia en arquitectura y jardinería. Número 3. La estatua de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus en el templo de Olimpia, Grecia, fue creada por el famoso escultor Fidias alrededor del 430 a.C. Representaba a Zeus sentado en un trono, con detalles asombrosos que incluían marfil, oro y ébano. Esta obra maestra fue una manifestación de la creencia griega en la importancia de la divinidad y la expresión artística. Desgraciadamente, la estatua fue destruida en un incendio en el siglo V a.C., dejando solo descripciones y representaciones en monedas como evidencia de su esplendor. El templo de Artemisa en Éfeso. El templo de Artemisa en Éfeso, construido en el siglo VI a.C., fue dedicado a la diosa griega de la caza y la fertilidad, Artemisa. Esta estructura colosal era conocida por su tamaño imponente y su decoración exquisita. Fue destruido y reconstruido varias veces debido a incendios y saqueos, pero cada vez se erigía con mayor grandiosidad. Su arquitectura y esculturas ornamentales eran testimonio del esplendor cultural de la antigua Éfeso, aunque el templo fue finalmente abandonado en el siglo V después de Cristo. La tumba de Mausolo en Halicarnaso. La tumba de Mausolo, construida en el siglo IV a.C. En la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum en Turquía, fue encargada por Artemisia II en memoria de su difunto esposo, el rey Mausolo. Este mausoleo, diseñado por los arquitectos Sátiros y Pitius, era una obra maestra de la arquitectura funeraria. Con una estructura alta y adornada, la tumba estaba rodeada por esculturas y relieves que contaban la historia de la vida del rey. Aunque el mausoleo fue destruido durante un terremoto en el siglo XV, su influencia perdura en el término mausoleo, que se utiliza para describir monumentos funerarios. El Coloso de Rodas. Situado en la isla de Rodas, Grecia, el Coloso de Rodas fue una estatua de bronce erigida en el 304 a.C., en conmemoración de la resistencia de la isla a un largo asedio. Esta imponente figura de aproximadamente 33 metros de altura representaba a Helios, el dios del sol, y fue esculpida por el artista Carés de Lindos. Aunque la estatua solo permaneció en pie durante 56 años antes de ser destruida por un terremoto en el 248 a.C., su magnificencia perdura en relatos históricos y representaciones artísticas. El Faro de Alejandría. Construido en la isla de Faro, cerca de Alejandría, Egipto, el Faro de Alejandría fue una maravilla técnica que sirvió como faro y símbolo de la prosperidad de la ciudad. Con una altura estimada de más de 100 metros, la estructura constaba de 3 niveles y estaba coronada por una estatua, posiblemente de Zeus o Poseidón. Su construcción se atribuye al arquitecto Sostrato de Cnido y fue completada en el siglo III a.C. Aunque el faro fue dañado por terremotos y finalmente destruido, su legado perdura en la historia de la ingeniería y la navegación. Las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque en su mayoría desaparecidas, han dejado un impacto duradero en la historia y han influido en diversos aspectos del mundo actual.
Aunque muchas de estas estructuras ya no existen, su legado perdura como ingeniería y arquitectura. La precisión y la magnificencia de las pirámides de Giza siguen siendo un referente en ingeniería y construcción. La forma en que se alinearon con los puntos cardinales y la complejidad de su estructura de bloques de piedra caliza y granito han inspirado a ingenieros y arquitectos a lo largo de los siglos. Cultura y mitología. Las representaciones artísticas de las estatuas y templos, como la estatua de Zeus en Olimpia y el templo de Artemisa en Éfeso, han influido en la cultura y mitología occidental. Estas obras maestras han contribuido a la riqueza del patrimonio cultural que ha sido transmitido de generación en generación. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo.